Así que vamos a hablar un poquito de cómo funciona la teoría de esto. Aquí está lo que ustedes ya conocían de las coordenadas cilíndricas, ¿no? Un vector radio, un ángulo θ que se mide del eje X sobre el plano o sobre el piso y una altura z. El valor de R se puede calcular como x cuadrado más y cuadrado por la fórmula pitagórica. La tangente de θ sería el cateto y entre el cateto x. Y de un otro sentido, es decir, x sería r por coseno de θ y y sería r por el seno de θ. Z es la misma para cilíndricas y para esféricas, entonces, para cilíndricas y para cartesianas, Z es la misma. Así que esas serían las ecuaciones que tenemos disponibles para convertir de cilíndricas a cartesianas o de cartesianas a cilíndricas, dependiendo cuál sea el caso. También vamos a necesitar después, en el día viernes, las de esféricas a cartesianas, de cartesianas a esféricas, o de esféricas a cilíndricas o cilíndricas a esféricas. Vale, hablábamos antes que el volumen lo podíamos calcular en integrales triples rectangulares como un integral triple de volumen en el sólido Q, donde aquí vamos a tener una función que dependía de x y z por un diferencial de área, perdón, un diferencial de volumen, donde el diferencial de volumen podía ser de x, de y, de z. O podíamos cambiar el orden de ese diferencial y va a ser volumen cuando esta función del integrando sea igual a 1. Si no es igual a 1, entonces va a ser otra cosa excepto volumen. Y para ello lo que nosotros hacíamos era contar con elementos diferenciales en volumen, ¿no? Rectangular como prismas de volumen. Figuras como esta. Vale, teníamos, digamos, bueno, me quedó muy bien. Pongamos una esfera. Lo que hace ese elemento diferencial de volumen en coordenadas cartesianas es que ubica cubos cada vez más y más pequeños, cubos diferenciales de base diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Y al colocar una suma infinita de esos pequeños cubos genera el volumen del sólido. En coordenadas cilíndricas es similar, solo que el volumen diferencial no van a ser cubos, sino que veamos cómo quedaría. Vale, pongamos un sistema en coordenadas cilíndricas. La idea es que con coordenadas cilíndricas se generen volúmenes en forma de cilindros. Entonces se va a ver más o menos como eso. Esto no será visible. Bien, entonces ahí tenemos el volumen de un cuarto de cilindro, ¿sí? Que guarda simetría cilíndrica. Entonces vamos a tomar un pequeño elemento diferencial en ese valor del cilindro. Tomémoslo así, miren. ¿Qué les parece si primero le pegamos un corte de esta forma, tal que se genere un espesor infinitamente pequeño, un diferencial de z. Luego voy a poner un radio en cualquier posición arbitraria, digamos hasta aquí, y voy a pegar un corte también, pero radial, como este. ¿Sí? Tal que en este espacio se me genera un diferencial de radio. Aquí está el radio y aquí está un pedacito más que sería el diferencial de radio. Y coloco el radio acá a una amplitud muy pequeña que se llamará diferencial de θ y se generaría otro diferencial de radio. Entonces, este pedacito de aquí, el que va de aquí para acá, sería mi elemento diferencial en coordenadas cilíndricas, que dándole un zoom se vería más o menos como esto.
Más o menos como esto. Aquí tienen esta distancia de aquí para acá, sería el diferencial de radio. Las líneas vienen así, y aquí hay un diferencial de θ. Y el espesor o la altura sería un diferencial de z. Desde el centro para acá hay un valor r. Y este pedacito que les dije, que hemos dibujado ya, es nuestro diferencial de r. Mejor lo voy a dejar aquí. Quitemos esto. Vale, muy bien. Y se ha creado un arco muy chiquito. Que sería un diferencial de arco, un diferencial de S. Entonces, por la ecuación que recuerdan, ¿no? Para calcular el arco de un segmento de circunferencia, era R por θ. Pero si se fijan, el radio es un valor completo, el elemento diferencial de θ y el elemento diferencial de arco. Por lo tanto, el elemento diferencial de arco sería igual al valor de R en las coordenadas cilíndricas por un elemento diferencial de θ. Y ahora podemos calcular el volumen de esta pieza. Es relativamente sencillo. Miren, sería esta longitud, ¿sí? Es decir, el diferencial de R, calcularíamos así el diferencial de volumen. Sería esta longitud, diferencial de R, por esta longitud, que es diferencial de arco, por esta longitud, por diferencial de Z. Sustituyendo el diferencial de arco, tendríamos diferencial de R por R diferencial de θ por diferencial de Z. Y el orden más común y el más recomendable para las coordenadas cilíndricas es este. Diferencial de volumen es igual a a R. Diferencial de Z, diferencial de R, diferencial de θ. Entonces, en coordenadas cilíndricas, no será este nuestro elemento diferencial de volumen, ¿de acuerdo? No será de X, de Y, de Z, sino que será R de Z de R de θ, ¿de acuerdo? Así como lo vamos a utilizar. No es necesario que se sepan la deducción, aquí la hemos hecho, pero no es necesario que se la sepan, simplemente que recuerden el orden más adecuado, el más recomendable de las coordenadas cilíndricas. Así que no se les olvide que el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas lleva un R adicional al integrando. Ese R no pertenece al integrando, pertenece al diferencial de volumen. Entonces, el volumen en coordenadas cilíndricas será la integral triple dentro del sólido Q, tal que tenga una función f en función de R, de θ, de z, por el diferencial de volumen, es decir, por R de R, de z, de R de θ. Así calcularemos integrales triples en coordenadas cilíndricas. Su integrando, si caso no está aquí, recuerden, para que sea volumen, eso tiene que ser 1, pero si no fuera 1, el integrando no fuera 1, ustedes lo tienen que convertir obligatoriamente a coordenadas cilíndricas y vamos para este diferencial de volumen. ¿Sí? Si aquí lo tienen en cartesiana, se debe convertir esta expresión a coordenadas cilíndricas. ¿Hasta el momento está clara la explicación? Sí, ingeniero. Vamos a hacer entonces un ejercicio para poder comprender mejor. Dice, reescriba, problema 1, reescriba
Empecemos identificando cada una de las superficies. Primera, x cuadrado por y cuadrado igual a 1, ¿qué sería? Hipérbola. Digo, esfera. No, tampoco. Para que tenga una esfera tiene que tener la estrella. Circunferencia. Circunferencia. Y al tener una manera ausente, ¿cómo se le llama? Entonces, Cilindro. cilindro, exacto. En este caso es un cilindro circular recto. De radio igual a 1, ¿no? ¿Sí? X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Si quieren lo pueden convertir de una vez a coordenadas cilíndricas. X cuadrado más y cuadrado es r cuadrado igual a 1. R igual más menos raíz de 1. Pero como el más y menos solo va a decir el sentido en donde se empieza a graficar los rayos. Así que ya vamos a dejar R igual a 1. El nombre de este cilindro en coordenadas cilíndricas, no en cartesianas, será R igual a 1. Ahora vamos con el otro. Dicen adentro del cilindro, el sólido acotado dentro del cilindro, arriba de z igual a 0, creo que ese es otro de los más fáciles. Z igual a 0, ¿qué plano sería? XY. Plano XY, exacto. Y el último, z cuadrado igual 4x al cuadrado más 4y al cuadrado. ¿Qué sería esa superficie? Un cono elíptico. Es un cono elíptico, exacto. Hay tres variables elevadas al cuadrado en juego y una está igualada a la suma de las otras dos. Entonces es un cono elíptico. Muy bien. Esto nos permite entonces hacer un bosquejo de la situación, de cómo quedaría el sólido. Un bosquejo que prácticamente se va a hacer nuestro gráfico real. Empecemos dándole la información mínima. Eje X, eje Y, eje Z. Muy bien. Veamos cómo es la cosa. Dice arriba de z igual a 0. Es cierto que el cono elíptico tiene una rama para arriba y la otra rama para abajo. Eso es correcto. Sin embargo, al tener sólido por encima de z igual a 0, solo necesito la parte del cono que es la positiva. ¿De acuerdo? Entonces dibujemos aquí nuestro cono elíptico. Un bosquejo del cono elíptico. Ahí está. Más o menos, ¿no? Identificando claramente cada una de sus trazas. Esta parte es visible y aquí va al fondo del cono elíptico, eso ya no es visible. Vaya, ahí está nuestro cono elíptico. Hay que calcularlo, veamos, dice debajo del cono elíptico, arriba del piso y adentro de x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces miren qué sucederá. Bueno, aquí hay un cilindro, ¿no? Pongámosle que vaya así. En algún momento el cilindro se va a cortar con el cono y ahí se va a formar el sólido, ¿de acuerdo? Porque está dibujado el cilindro en XY y sube en la variable ausente, o sea que va en la dirección de Z. Lo voy a poner así, miren, para que quede un poco como bonito. Voy a poner que el cilindro pasa acá. Ahí. Y aquí se forma el cilindro, miren. Por ahí. Por aquí. Por aquí. Más o menos. Vale. Ahí está. Entonces ahí tienen el sólido, miren. Aquí el piso es limitado por z igual a 0. Lateralmente está limitado por el cilindro que se llama x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Que también se puede escribir como r igual a 1. Y al interior del cilindro se encuentra limitado por el cono, o sea, el cono está quitando volumen. El volumen que nos interesa es este, miren. Ese es el volumen que nos interesa.
como el volumen del contorno, ¿de acuerdo? Te interesa el volumen como del contorno. Entonces, por dentro, miren, y es cierto que todo este volumen está por debajo del cono, arriba del piso y entre el cilindro, adentro del cilindro. Esta ecuación, ¿cómo se llama? Bueno, solo la parte superior del cono se llama Z igual a raíz positiva de 4x cuadrado más y cuadrado, más 4y cuadrado. ¿Sí? Solo la parte de arriba sería la rama positiva, pues ahí Z es positivo. Y si lo convertimos a cilíndrica, quedaría así. Z igual a positivo raíz cuadrada de 4 por x cuadrado más y cuadrado. Es decir, Z igual a 2R. ¿Se entiende por qué sale 2R, verdad? ¿O hay alguna duda? Todo claro, ingeniero. Muy bien. Esta se llama R igual a 1. Y eso sería todo, ¿verdad? Sí. Y Z igual a 0. Ahí está la superficie, ahí está el sólido. Muy bien. Entonces, consideraciones antes de resolver el problema. En coordenadas cilíndricas son adecuadas cuando el sólido presenta un eje de simetría axial. ¿De acuerdo? Como este de acá. Este sólido, que podemos ver en pantalla, tiene el eje de simetría axial con el eje de la Z. Entonces, es conveniente el uso de coordenadas cilíndricas. ¿De acuerdo? El sólido es simétrico axialmente con Z, así que el uso de coordenadas cilíndricas será adecuado. Para ello necesitan ver la región de integración en el plano XY. ¿De acuerdo? Si el eje axial es el eje Z, entonces es necesario ir a visualizar la región en el plano XY, de donde sale ese eje axial. Entonces, miren, la voy a dibujar aquí esa región. ¿Cómo se vería? ¿Sí? La sombra. Pues se va a ver una circunferencia. ¿Sí? Así, de esta manera. Eje X', eje Y'. ¿Y el radio de la circunferencia cuánto será? Bueno, es el mismo radio de la superficie cilíndrica, o sea que es un radio de 1. Entonces los cortes están en 1, 1, menos 1 y menos 1. Muy bien. Ahí está la base dibujada en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Si quieren también la pueden dibujar en 3 dimensiones, como gusten. ¿Sí? Dibujada en 3 dimensiones, dibujada en 2 dimensiones, como ustedes gusten. Hasta el momento, ¿está claro el gráfico del sólido, el gráfico de la región de integración? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, vamos a resolver, vamos a indicar cómo quedaría ese orden de integración. Vamos a ver, el diferencial adecuado era, no lo he escrito por ejemplo, lo he borrado, pero el diferencial adecuado era este. R de Z de R de θ. Entonces veamos cómo varía Z. ¿De dónde a dónde varía Z? Deben de ubicarse dentro del sólido cilíndrico y ver la variación de Z, ver cómo va aumentando Z. Por ejemplo, si se ubican acá, Z va desde 0, desde Z igual a 0, hasta el cono. Aquí también, miren, de 0 hasta el cono. Se ubican en el eje de la X, lo mismo, de 0 hasta el cono. En el eje de la menos Y, lo mismo, de 0 hasta el cono. Donde sea que se ubiquen, en este punto, lo mismo. Desde Z igual a 0 hasta el cono. Entonces, miren, la variación de Z va desde el piso, Z igual a 0, hasta la ecuación del cono, que se llama Z igual a 2R. Y una cosa más, una estrategia más, cuando estén graficando sólidos en coordenadas cilíndricas, pueden pegarle un corte, ¿sí? Como este, miren. Este corte. Ahí ustedes estarían viendo nada más un triángulo y pueden ver otros 2 triángulos coloreados o achurados, y ahí pueden ver claramente la variación de Z. Z del piso a la línea del cono. Entonces, Z va en todo momento desde el piso Z igual a 0 hasta el cono Z igual a 2R. ¿Está clara la variación de Z que queda escrita así?
Sí, ingeniero. Vamos con la otra variación. Vamos con la variación de R. Para la variación de R tienen que ir a ver la región de integración. ¿Y de dónde a dónde varía R? El radio. Esta es la región de integración. De 0 a 1. De 0 a 1, exacto. Y ahora, ¿de dónde a dónde varía teta? Veanlo también en la región de integración. Empieza por aquí y termina por aquí. De 0 a 2pi. De 0 a 2pi, exacto. Entonces ya tenemos nuestro orden de integración, esos serán los límites de las integrales. Me falta convertir el integrando. El integrando se llama x al cuadrado. Sencillo de convertir. X al cuadrado es igual a r coseno de teta elevado al cuadrado. Es decir, r cuadrado coseno cuadrado de teta. Ahora sí, integrando en cilíndricas, límites de integración en cilíndricas, puedo cambiar la integral. La integral que está allá sería escrita de esta forma. No es volumen, así que le voy a poner nada más i. Integral triple. R cuadrado coseno de teta, que es nuestro integrando, por el diferencial de volumen, que es R de z de R de teta. R integrado desde que R vale, no, perdón, Z, desde que Z vale 0 hasta que Z vale 2R. R, desde que R vale 0 hasta que R vale 1. Y teta integrando de 0 hasta 2pi. R cuadrado por R quedaría R al cubo, entonces la integral se puede escribir simplificando de esta forma. R al cubo, coseno cuadrado de teta, diferencial de Z, diferencial de R, diferencial de teta. De nuevo, Z de 0 a 2R, luego R de 0 a 1 y teta de 0 a 2pi. Y eso ya quedaría resuelto. ¿Está claro cómo plantear la integral en coordenadas cilíndricas? Sí, ingeniero. Disculpe, ingeniero, yo tengo una duda. ¿De dónde salió el r cuadrado coseno de teta? R cuadrado coseno de teta, vaya. El integrando original era x al cuadrado. ¿Sí? Ahorita el integrando es una función de x, de y y de z. Aunque para ser específico solamente de x. Pero x es de las cartesianas, debe depender de las cilíndricas. Así que recordando que x es igual, recuerden, en coordenadas cilíndricas, x es igual a r coseno de teta. Entonces, x al cuadrado sería r coseno de teta elevado al cuadrado. El cuadrado del primero, r cuadrado, y coseno al cuadrado, coseno cuadrado. Ahí donde sale. Este es el integrando, y el diferencial de volumen ya lleva un r. Así que r cuadrado por r daría el r al cubo que está aquí. El coseno cuadrado sigue siendo coseno cuadrado. ¿Está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Va. Muy bien. Otra cosa que les comentaba, este diferencial de volumen es el más adecuado. Se recomienda no cambiarlo. No significa que no sea posible cambiar el orden de integración en coordenadas cilíndricas. Lo vamos a hacer, pero se recomienda no cambiarlo. ¿De acuerdo? Si tienen la necesidad de cambiarlo, pues que sea en función de cada uno de los problemas. Pero tengan en claro que lo mejor, lo ideal es no cambiar el orden de este elemento diferencial. Saquemos los otros 5 órdenes de integración. Primero voy a cambiar el orden, siempre voy a dejar el diferencial de z. Ahora lo que voy a cambiar es el orden de teta de r, en lugar de r de teta. Me quedaría así. Integral triple. El integrando es el mismo, así que voy a poner r al cubo coseno de teta. Diferencial de z, diferencial de teta, diferencial de r. Entonces valdría z de 0 a 2r, creo que así eran los límites, correcto, de 0 a 2r, teta de 0 a 2pi y r de 0 a 1. Muy bien, ¿está claro ese orden de integración? Sí, ingeniero. Ahora vamos a cambiar el orden, voy a poner primero el diferencial de r y después los otros dos. R al cubo coseno de teta, diferencial de R,
diferencial de z, diferencial de θ, en este nuevo orden. Vale, ahora miren cómo es la cosa. Ya no varía R, ya no varía de 0 a 1, ¿sí? Tienen que ir a ver el sólido. Primero tienen que ir a ver el sólido de integración. Miren cómo varía R. Por ejemplo, en esta circunferencia intermedia. R está aquí y se mueve para acá. R está aquí y se mueve para acá. Entonces, ¿de dónde está variando R? Del cono hacia la circunferencia. Del cono hacia el cilindro, ¿sí? Si lo ponen aquí en la circunferencia de referencia, lo mismo, miren, del cono al cilindro. Entonces habrá que despejar. R sería z sobre 2. Y el de abajo se llama R igual a 1. Entonces quedaría así, integrado desde z medios hasta 1. Y ahora tienen que ir a ver los límites de integración para z. Hay que ver cuánto vale z por aquí. Hay que encontrarlo. No está tan fácil, tan difícil de encontrar. Pues la ecuación de la simultaneidad para encontrar el plano de corte es z igual a 2r y r igual a 1. Entonces miren, simultaneando, z igual a 2r y r igual a 1, z sería 2 por 1, 2. Entonces, cuando el cilindro de radio 1 crece, se corta con el cono en z igual a 2. Este corte se da en z2. Entonces, la variación de z sería desde z igual a 0, desde el piso hasta una altura de 2. Y ahora el diferencial de θ, de nuevo lo mismo, ¿no? Miren, de 0 a 2pi. ¿Está claro ese orden de integración? Sí, señor. Ahora cambiamos el de z por el de θ. Quedaría integral triple r al cubo coseno de θ, diferencial de r, diferencial de θ, diferencial de z. Este no es mayor complejidad, sería prácticamente lo mismo. De z medio hasta 1, de 0 a 2pi y de 0 a 2. ¿Está claro el otro orden de integración? Llevamos 4, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Se comprende el otro orden? Sí, ingeniero. Bueno, y ya solo quedarían los órdenes más. Tendríamos integral triple r al cubo coseno de θ y lo mismo, integral triple r al cubo coseno de θ, diferencial de θ, diferencial de r, diferencial de z y luego de θ, diferencial de z, diferencial de r. Vale. Primero, θ, variando en ambas integrales de 0 a 2pi. 0 a 2pi. R varía del cono al cilindro, es decir, desde z medios hasta r igual a 1. Y z desde la base 0 hasta la altura 2. Y ahora el otro orden, z variando de manera entre funciones, desde z igual a 0 hasta la ecuación del cono, desde z igual a 0 hasta 2r, y r en valores numéricos de 0 a 1. ¿Está clara las últimas dos integrales, los últimos dos órdenes de integración? Ingeniero, ¿Sí? ¿Sí? no es coseno cuadrado de θ. Me falta el coseno cuadrado, sí. Sí, es el mismo integrando que las otras. Aquí creo que no le he puesto tampoco. Coseno cuadrado, coseno cuadrado, coseno cuadrado. Lo que me interesaba eran los límites. Pero ¿está claro cómo quedarían entonces los límites de integración en los otros órdenes? ¿Sí? ¿Se comprende la variación en este y en este? Yo, ingeniero, ¿por qué en el último z vuelve a variar de 0 a 2r? Ah, vaya, porque la variación de θ ya quedó fija de 0 a 2pi. Es la circunferencia que se hace en el piso. Luego, la siguiente variable de integración es z.
Así que esta tiene que ser la primera, que sería entre funciones. Y de último queda la numérica. Recuerden de que siempre hay que dejar como última integral numérica. La primera y la segunda pueden ser numéricas o pueden ser variables. Entonces, hay que poner z, como es el segundo integral, el segundo diferencial, hay que poner z variable entre funciones. Entonces, z varía desde z igual a 0 hasta el cono. Por eso es que varía de 0 a 2r, porque el cono se llama z igual a 2r. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Gracias. Muy bien. Pero, Ajá. ¿Alguna otra pregunta? no, solo no le entendí, no le escuché bien cuando dijo que por qué había que dejar al final el qué. ¿Que por qué qué? Es que dijo que al final tenía que dar esa integral, ¿por qué? ¿Pero por qué qué Entonces, cosa? de 0 a 1. ¿Por qué no va de 0 a 1? ¿Quién? R. ¿Esta o esta? ¿La de arriba o la de abajo? Esa. Vale, ¿cuál es la pregunta? Sí. No, ¿cuál es la pregunta? No entiendo, no sé cuál es la pregunta. Es que usted acaba de decir que recordábamos que teníamos que dejar una integral de último y no le escuché bien lo que dijo. Que vaya, teta varía de 0 a 2pi, eso se puede ver en la circunferencia. Independientemente del orden de integración, se logra ver que teta varía de 0 a 2pi. Luego, viene la parte de z, es el primer diferencial, y después queda el último diferencial de r. Siempre la última integral debe de quedar entre números, ¿de acuerdo? Debe ser numérica. Y la primera y la segunda, esas pueden ser números o pueden ser funciones. Entonces, si esta tiene que quedar numérica, z tiene que variar entre funciones. Así que z variaría desde la función z igual a 0 hasta la función z igual a 2r, que es la función del cono. Miren, desde 0 hasta el cono. Entonces, por eso queda z variando del 0 al cono, que se llama 2r. Y ya luego que queda z variando entre funciones, entonces el radio queda variando de forma numérica, de 0 hasta 1, como se ve en la regla de integración. Sería similar acá, solo que aquí r es el primero que se encuentra, así que este va a variar entre funciones. Este va a variar desde el cono hasta el cilindro. Desde el cono que despejado se llama r igual a z medios, hasta el cilindro que se llama r igual a 1. Por eso varía desde z medios hasta 1. Y como R ya tiene la variación entre funciones, ahora la variación numérica le corresponde a Z. Z variando numéricamente desde el piso, que se llama Z igual a 0, hasta la tapadera, Z igual a 2. 0 a 2. ¿Se entiende? Sí. Vale, muy bien. Vamos entonces, y miren la diferencia de dificultad. Veamos cómo quedaría el sólido planteado en coordenadas cartesianas. Una nada más de las coordenadas cartesianas. O sea, un orden. Quedaría. Vaya, la regla de integración es esta. En cartesiana se llama x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Parte superior se llama y igual más raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y parte inferior se llama y igual menos raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Cortes. En 1, en menos 1, en 1 y en menos 1. Muy bien. Entonces, miren, colocamos un elemento diferencial, ¿no? Sobre la regla de integración, coloco un elemento diferencial de altura. Ahí está. Entonces, puedo ver cómo z varía desde el piso hasta la ecuación del cono. Entonces, tendríamos volumen, bueno, no volumen, integral. El integrando es x al cuadrado en cartesiana, si el orden de integración puede ocupar es diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x. Muy bien, veamos. Z variando desde 0 hasta la ecuación del cono. De 0 hasta la parte superior del cono, que se llama así. Positivo, raíz cuadrada de x cuadrado más x cuadrado. Positivo, sí, así sería. 2 raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Luego, y tiene la variación entre funciones, desde la menos raíz cuadrada hasta la más raíz cuadrada. Entonces, desde menos raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado
hasta raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y x tiene la variación numérica desde menos 1 hasta 1. Desde menos 1 hasta 1. Esa sería la integral que va a dar el mismo resultado que todas las otras 6 en integrales en coordenadas cilíndricas. ¿Está claro cómo quedaría en cartesianas? Y pueden ver que es más complicado de resolver en cartesianas que en cilíndricas. ¿Sí? ¿Está claro el de cartesianas también? Sí, ingeniero. Vamos a hacer otro ejercicio entonces. Ahora vamos a calcular el volumen. Antes era solo reescribir. Ahora, problema 2, calcular el volumen del sólido cubo acotado por la siguiente gráfica. Vamos a ver. Θ de 0 a 1/2 y Z de 0 a ¿dónde está? De 0 a 2. Ah, no, de R hasta 2. Muy bien. Entonces, veamos cómo quedaría. Z igual a R. Solo visto así no sabemos qué es, no sabemos qué superficie es. Vamos a convertir las cilíndricas, no porque lo vayamos a cartesianas, no porque lo vaya a resolver en cartesianas, sino solamente para identificar por qué superficie es. Veamos. Va. Z cuadrado es igual a R cuadrado. Z al cuadrado es igual entonces a X cuadrado más Y cuadrado. ¿Cuál sería entonces esta superficie? Un cono elíptico. Un cono elíptico, correcto. Pero solo parte superior. ¿Por qué sería solo la parte superior? Bueno, porque está acotado desde z igual al cono hasta z igual a 2, ¿de acuerdo? O sea, la parte que va a haber una tapadera arriba, la parte de abajo del cono no va a encerrar ningún volumen. Así que z igual a 2 va a ser nuestra tapadera que encierra el cono. Vale, θ igual a 0 y θ igual a pi medios. En el plano XY, aquí está θ 0 y aquí está θ pi medios. Por lo tanto, voy a dibujar el cono nada más en este espacio. ¿Se entiende las restricciones a trabajar? Sí, ingeniero. Va. Ahora grafiquemos el sólido. Tendríamos, vamos a ver, solo esto, ¿no? Solo el primer octante. Aquí es θ igual a 0, recuerden, aquí es θ igual a 0, y aquí es θ igual a pi medios. Entonces solo necesito esta parte del piso. Muy bien. Entonces, la traza, recuerdo yo que la traza de un cono elíptico con el plano XZ es una línea recta. Y la traza del cono elíptico por el plano YZ también es otra línea recta. Entonces se forma más o menos algo como esto. Miren, vamos a hacer un poquito más alto el YZ. Lo queda muy bien. Este y este. Bueno, ahí lo vamos a corregir. Este es Z. Y aquí, al cortarlo con Z igual 2, ¿sí?
este es z igual a 2, este pedazo de tapadera, se va a formar un cuarto de circunferencia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque recuerden que así es la forma del cono elíptico, ¿no? Tenemos triángulos en los planos y paralelas se hacen elipses o circunferencias. Ya vamos a ver cuál de las dos es. Vale. Aquí tenemos z igual a 2, la superficie del cono, o sea, estoy hablando de esta superficie, es la que se llama z igual a r. Entonces simultaneamos para verificar si efectivamente es un círculo o una elipse. Vaya, z con 2. Miren, igualando z con z, tendría r igual a 2. Por lo tanto, si vemos la sombra que deja este sólido en el plano XY, se va a ver una circunferencia de radio 2. ¿Sí? Aquí veríamos una circunferencia. Esa es la región de integración. Muy bien. Y ya podemos trabajar. Vaya, veamos cómo varía z. Miren, yo les dije, hay un corte para poder ver cómo varía z. Miren, vamos a tomar este corte. ¿Y cómo varía z? Miren, colocamos un valor de z. Empieza aquí y termina aquí. Empieza aquí y termina aquí. Empieza aquí y termina aquí. Entonces, ¿cuál sería la variación de z? ¿De dónde a dónde varía z? De R a 2. De R a 2, correcto. Desde el cono que se llama R hasta la tapadera que se llama z igual a 2. Muy bien, ahora R. ¿De dónde a dónde varía el rayo? Vean la regla de integración. 0 a 2. De 0 a 2, exacto. ¿Y teta? ¿De dónde a dónde varía teta? De 0 a 2. Correcto. De 0 a primeros. Muy bien, ya con eso puedo plantear el volumen del sólido que podemos ver ahí. Quedaría así. Vale, el volumen va a ser igual a la integral triple en el orden R de Z de R de teta. R, ¿de dónde a dónde varía? Z, ¿de dónde a dónde varía Z? Desde Z igual a R hasta Z igual a 2. Ingeniero, ¿Sí? perdón, es que no entendí por qué Z va de R a 2. ¿Por qué teta? ¿Por cuál? Teta va de 0 primerios. ¿O cuál me decía? Z. Ajá, desde donde Z va de R a 2, no sé por qué. Vaya, miren que no empieza a variar Z desde el piso, miren, aquí no hay sólido. Entonces no pueden poner que Z varía desde el 0, por ejemplo, hasta el cono, sino que igual es similar a las cartesianas. Si ubican el elemento diferencial en cartesianas, ¿cuál es la altura del elemento diferencial? ¿Dónde comienza y dónde termina en cartesianas? El cono a z igual a 2. Comienza en el cono, correcto, y termina en el plano z igual a 2. Entonces yo les decía que pueden tomar un corte, o sea, le pegan un machetazo, ya sea en el plano ZY o en el ZX. Yo creo que el más fácil de ver es el ZY. Entonces le pegan un machetazo y ustedes lo que verían es un triángulo como este. Tal que el triángulo, la parte aquí de la hipotenusa, es esto, la ecuación del cono. Esa recuerden que es una línea del cono. Y la parte superior del triángulo es una línea de la tapadera Z igual a 2. Entonces dibujan líneas en ese plano de corte, en ese machetazo que le han pegado, y miren, las líneas empiezan en la línea del cono y terminan en la línea del plano. O sea que la variable Z está variando desde la ecuación del cono hasta el plano Z igual a 2. Similar a como quedaría el elemento diferencial de las cartesianas. ¿Está claro entonces la variación de Z entre R a 2? Sí. Vale, muy bien. Y para nosotros, pues miren la regla de integración. Miren, el rayo varía siempre del polo hasta un rayo de 2. Y teta varía desde el eje X hasta el eje Y, es decir, desde 0 hasta primerios. Muy bien. Entonces me quedaría la integral de esta manera. Z variando desde R hasta 2. R de 0 a 2.
y teta de 0 a pi medios. Como dice ya, Z2, no, de R a 2, de 0 a 2 y 0 a pi medios. ¿Está claro cómo plantear la integral? Integrando igual a 1. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces a resolver. Primera integral a resolver, diferencial de z, r es constante, así que cancelando y integrando con diferencial, me quedaría integral de 0 a pi medios, integral de 0 a 2, de r por z, evaluado desde que z vale r hasta que z vale 2. Diferencial de r, diferencial de θ. Muy bien. Siguiente. Integral de 0 a pi medios, integral de 0 a 2, evaluando. Vamos a ver, cambiando la z por 2 tendría 2r, menos, cambiando la z por r por r, r al cuadrado. Y todo eso integrado con respecto a r, integrado con respecto de z, perdón, de θ. Muy bien, entonces resolviendo la segunda integral, me queda integral de 0 a pi medios, 2r al cuadrado sobre 2, quedaría r al cuadrado menos r al cubo sobre 3. Evaluado desde que r vale 0 hasta que r vale 2. Y todo eso integrado con respecto de θ. Muy bien. Continuamos. Tendríamos evaluando 2 al cuadrado menos 2 al cubo sobre 3. Entonces el volumen sería 2 al cuadrado 4 menos 2 al cubo 8 sobre 3. Todo eso es un número menos la evaluación que me va a dar 0. Todo esto es número. Así que puede salir sin problemas de la integral en términos de θ. Integral de 0 a pi medios, diferencial de θ. Cancelando, integrando con diferencial, tendríamos, veamos, 4 es lo mismo que decir 3 por 4, 12 tercios, menos 8 tercios, por θ, evaluado desde que θ vale 0 hasta que θ vale pi medios. Entonces me quedaría, volumen es igual, 12 menos 8, 4, 4 tercios, por pi medios menos 0, por pi medios. Mitad 2, mitad 1. El volumen del sólido que podemos ver es 2 pi tercios unidades de longitud al cubo. Y ya está. Miren qué fácil es la integral, qué amigable es su solución. Eso es debido a que hay un eje de simetría axial. El sólido presenta simetría con el eje Z. ¿Está claro entonces de la solución de la integral o hay alguna duda con el proceso de integración? ¿Sí? Está claro. Muy bien. Vamos ahora a resolver otro ejercicio. Ese se los he traído, no está en el guión de clases. Se los he traído del libro de Delicien. Lo mismo, vamos problema 3. Calcular el volumen. Si el sólido Q será el encerrado entre ¿bien? X cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Lo llego a X cuadrado más y cuadrado. Muy bien. ¿Cuál es la ecuación de este? ¿Qué significa? Y igual a X cuadrado más Z cuadrado, ¿qué sería? Un parábola. Es un paraboloide elíptico, así es, orientado en Y. el eje Y. Correcto. ¿Y este de acá? ¿Qué sería?
2y igual a x cuadrado más z cuadrado más 4. ¿Qué podría ser? Un paraboloide elíptico. Es otro paraboloide elíptico, correcto. ¿Orientado en qué dirección? Siempre en el eje Y. Siempre en el eje Y. Entonces, ¿sería el mismo que este? ¿O cuál sería la diferencia entre este paraboloide con este? Que está desplazado. Está desplazado, así es. Su centro está en otra parte. Entonces, miren, mandemos el 4 para acá. Que quede 2y menos 4 igual x cuadrado más z cuadrado. Y saquemos un doble factor común. 2y menos 2 es igual x menos 0 al cuadrado más z menos 0 al cuadrado. ¿Cuál es el centro del paraboloide? 0, 2, 0. 0, 2, 0, exacto. Y este es centrado en el origen, ¿no? 0, 0, 0. Entonces, un bosquejo que se va a volver prácticamente en gráfica, ¿cómo quedaría? Bueno, ponemos el primer paraboloide. Y ahora ponemos el segundo. Ahí está, dos paraboloides. Trazas, veamos. También me quedó un poquito demasiado bosquejo. También podemos hacerlo un poquito más elaborado como gráfico. Ahí está más o menos simétrico. Hacemos aquí un y' y y'. Ahí. Va. El otro, dijimos que se ha movido 2 unidades, ¿verdad? Entonces, ven algo así. Siempre hacemos el y y'. Aquí. Ahí. Va. Ahí están los dos paraboloides. ¿Cuál es el volumen que me interesa? Interno es una. Este, ¿verdad? Ese es el volumen que nos interesa. El volumen entre los paraboloides. Pero miren qué complicado. Sí tiene simetría con respecto a un eje. ¿Sí? Tiene simetría axial el sólido. ¿Sí? Esa simetría axial la podemos ver aquí. Con respecto al eje de la Y. Pero las ecuaciones cilíndricas dicen x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Pero eso porque se les deducieron. No porque siempre tenga que ser así. ¿De acuerdo? Miren, ¿cuál es la proyección de esto? Vamos a ver, eje X. Y este punto proyecta aquí. Miren, se forma una circunferencia. ¿Sí? La sombra del paraboloide con el plano XZ será una circunferencia. Entonces, hay simetría cilíndrica, pero con el eje de la Y, bueno, no pasa nada. Lo vamos a volver entonces ecuaciones cilíndricas para términos de X y de Z. Sería así. R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Z al cuadrado. Y el diferencial de volumen ya no será Z de un lado a otro, sino que sería R, diferencial de Y, diferencial de R, diferencial de θ. ¿Está claro esto que he hecho? R cuadrado sería el valor de X cuadrado más Z cuadrado, el diferencial de volumen que antes era R por eje axial, pero el eje axial ahora se llama Y, ya no se llama Z. Diferencial de R, diferencial de θ. ¿Está claro lo que hemos hecho aquí? Para adaptar el problema. ¿Lo puede repetir? Sí, correcto. Vale. Aquí tenemos nuestro sólido. Lo aplastamos contra la pared XZ. Al aplastarlo contra la pared XZ se forma una circunferencia. O sea que sí hay simetría cilíndrica, pero la simetría cilíndrica es con respecto al eje de la Y. Originalmente, x cuadrado más y cuadrado es igual a r al cuadrado porque la circunferencia se forma en el plano XY. Y el eje axial es el eje de la Z, igual a los dos ejercicios anteriores que hicimos. Pero ahora no lo tenemos así.
En lugar de tenerlo así, lo tenemos así. Eje Y es el eje axial y entre Z y X se forma la circunferencia. Entonces, como la circunferencia no se forma en el piso, sino que se forma en la pared XZ, entonces X cuadrado más Z al cuadrado sería igual a R al cuadrado. ¿Está claro entonces por qué sale esta ecuación? Sí, ingeniero. Vale. Es por eso, ¿de acuerdo? Ustedes identifican el eje axial, el eje donde guarda simetría cilíndrica. El eje axial es Y. Entonces, las otras dos variables hacen el R cuadrado. Lo normal es que el eje axial sea Z. Así X y Y hacen el R al cuadrado. Pero aquí el eje axial es el eje Y. Por lo tanto, Z y X hacen la circunferencia. Z y X hacen el R al cuadrado. Ahora el diferencial de volumen. El diferencial de volumen, el original, es R de Z de R de θ. Pero Z es el eje axial. ¿De acuerdo? Recuerden lo que dijimos, Z es el eje axial. Entonces, ahora nuestro eje axial ya no se llama Z, se llama Y. Por lo tanto, el diferencial de volumen sería R diferencial del eje axial, diferencial de Y, diferencial de R, diferencial de θ. ¿Está claro entonces cómo queda nuestro elemento diferencial? Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora, peguemos el machetazo. Miren, el sólido macheteado quedaría algo así. ¿Se logra ver esta sección plana? Miren, la variación del eje axial sería esta. Entonces, ¿Y de dónde varía? ¿De dónde hasta dónde varía Y? De paraboloide a paraboloide. Exacto, con sus palabras. Es un paraboloide, el que está centrado en el origen, al otro. El que está centrado en 2. Recuerden, el centro lo tiene en 2, este lo tiene en 0. Entonces hay que escribir las ecuaciones de los paraboloides en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas. Hagámoslo por aquí. Recordando que ahora nuestras coordenadas cilíndricas son aquellas, ya no son x cuadrado más y cuadrado igual z cuadrado, son las nuevas, estas. Entonces, el primero se llama y igual a x cuadrado más z cuadrado. El que está centrado en el origen, ¿no? Pero ¿qué es igual x cuadrado más z cuadrado para este ejercicio? ¿Qué sería igual todo esto? ¿Sí? R cuadrado. R al cuadrado. Así es. Entonces, el primer paraboloide se llama y igual a r cuadrado. Ahora con el segundo. El segundo se llama 2y igual a x cuadrado más z cuadrado más 4 sobre 2. Entonces quedaría, bueno, ya lo estoy dividiendo, pero lo voy a escribir así. Y es igual a x cuadrado más z cuadrado más 4 y todo dividido entre 2. Y esto lo cambio por x cuadrado más z cuadrado. R cuadrado. R cuadrado, así es. Entonces es igual a r cuadrado sobre 2 más 4 sobre 2. Lo voy a escribir así. Y igual a 0.5 r al cuadrado más 2. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Un medio es 0.5, 4 entre 2 es 2. ¿Está claro cómo he escrito las dos ecuaciones de los paraboloides y coordenadas cilíndricas? Sí. Muy bien. Entonces miren. Este paraboloide, el centrado en el origen, se llama y igual a r al cuadrado. Y este paraboloide, el centrado en el otro punto, se llama y igual a 0.5 r cuadrado más 2. Muy bien. Ya con eso prácticamente ya casi está resuelto. Vale. Hay que ver la región, ¿no? La proyección, la sombra. Entonces hay que ver cuánto vale esto, el rayo. ¿Cuánto vale? Sencillo, solo simultáneo. Vaya, tiene, dice y igual a r cuadrado y y igual a r al cuadrado. Entonces lo podemos escribir así. Y igual a y. R al cuadrado, si quieren lo igualan con esta, o si quieren lo igualan con esta. R cuadrado más 4 sobre 2, no necesariamente tienen que ocupar el último que dejaron. Pueden ocupar un paso intermedio. Aquí es más fácil porque el 2 pasa a multiplicar y me queda 2r al cuadrado
igual a r al cuadrado más 4. Paso a restar. R al cuadrado igual a 4. R igual a 2. Entonces, miren, la sombra genera una circunferencia que se llama R igual a 2. ¿Está claro cómo encontrar la ecuación de la sombra? Sí. Muy bien. Entonces, a plantear la integral. Vaya, ya con toda la información, ¿cómo quedarían los límites de integración? Y, el eje axial, variando de dónde a dónde. De r cuadrado hasta 0.5. Ajá. De r al cuadrado a 0.5 r al cuadrado más 2. Ahora el radio, variando de radio. Ajá, correcto, 0 a 2. ¿Y el ángulo θ? 0 a 2 pi. De 0 a 2 pi, correcto. Revolución completa, ¿no? Miren, desde eje X, pasando por Z y terminando en eje X. Revolución completa, 2 pi. Entonces el volumen será integral triple de R, de Y, de R, de Z, integrado R desde R al cuadrado hasta 2 más 0.5 R al cuadrado, R de 0 a 2 y θ de 0 a 2 pi. ¿Está claro cómo plantear el volumen de este sólido que tiene simetría axial con el eje Y? Sí, genial. Muy bien. Ahora, en lugar de resolverla, ¿sí? Eso se lo puedo dejar a ustedes, sé que ya lo pueden resolver sin ningún problema. En lugar de resolverla, voy a plantear otro orden de integración y veamos por qué a veces no es recomendable. ¿Qué pasa si pongo primero el radio en lugar de Y? ¿Cómo varía el radio? Veamos. Aquí en el corte que pegamos, en este, recuérdense. Les decía, miren, voy a cambiar el orden, en lugar de resolver esta integral, eso lo pueden hacer ustedes, voy a poner otra integral, otro orden de integración, para que vean cómo cambia la dificultad, o si no cambia. Vaya, ¿qué pasa si ponemos primero el diferencial de R en lugar del diferencial de Y? Se puede ver, se puede escuchar. Sí. Sí. ¿Conecta a internet? Sí, ahorita. ¿Qué pasaría si cambio el R por el de Y? Miren cómo varía el R. Aquí está la variación de R. De aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. ¿Hay algún comportamiento extraño o irregular? Primero varía de 0 a un paraboloide y después de paraboloide a paraboloide. Exacto. Entonces, si Sería lo suma. exactamente. Entonces, miren, si lo hacen así, lástima que el tiempo ya se nos terminó, tendrían que plantear dos integrales. De Y variando del 0 hasta 2, R varía de 0 hasta, miren, este se llamaría R igual raíz cuadrada de Y. Miren. Y luego, cuando R varía de 0 hasta aquí, que hay que encontrarlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo encontramos? Interceptando los paraboloides. Ya lo habíamos hecho por allá. Vamos a ver. Nos dio R igual a 2, ¿verdad? Entonces, miren, si lo sustituyen aquí, lo voy a poner para acá. Y evaluado en R igual a 2 sería 2 al cuadrado, 4. Entonces, luego, cuando Y varíe de 2 hasta 4, R varía de aquí para acá. Entonces, este paraboloide se llamaría, despejando a R, por aquí lo vamos a hacer, vamos a ver, R cuadrado, 2Y menos 4 raíz cuadrada. Entonces, R se llamaría 2Y menos 4 raíz cuadrada. Entonces, si lo hacen en ese orden, el volumen quedará así. Integral triple más integral triple. R, diferencial de R, diferencial de Y, diferencial de Z. R, diferencial de R, diferencial de Y, diferencial de Z. La primera, más. La primera, R variando de 0 hasta la raíz cuadrada de Y. Y variando de 0 a 2. Y, Z le puse. Y θ siempre de 0 a 2 pi. Aquí también, de 0 a 2 pi. Pero ahora, cuando Y se mueva de 2 hasta 4,
R varía de paraboloide a paraboloide, o sea, desde la raíz de 2y menos 4 hasta la raíz cuadrada de y. Y así quedaría en el otro orden de integración. ¿Está claro entonces cómo cambia la dificultad al cambiar el orden de R? Sí, Muy bien. Entonces, con eso hemos finalizado, se nos ha terminado el tiempo y nos vemos el día de